¿Cómo están mis encantadores científicos? Seguimos con las clases. Vamos a avanzar un poquito con la guía de estudio que teníamos que hacer. Bueno, todos estos conceptos quiero que los desarrollen ustedes, que los busquen y que los traten de explicar con sus palabras, ¿sí? No quiero que me lo copien todo de Wikipedia o de Google o donde sea y tener 90 trabajos exactamente iguales. Y esto traten de pensarlo y explicarlo con sus palabras. Les aseguro que les va a servir 100 veces más. De hecho, si ponemos una escala del 0 al 100% en lo que les serviría, copiarlo sin leerlo de internet les sirve un 0%. Pero comprenderlo, expresarlo con sus palabras, les puede servir entre un 70 y un 100%. Entonces, por favor, traten de hacerlo así de conciencia, de que estos son conceptos básicos que los van a ayudar a lo largo de todo el año. Bien. Bueno, tienen un montón de ejercicios para hacer. La entrega es el 19. O cuando yo les haya dicho. Y entonces todo esto lo van a tener que pensar ustedes. Y cualquier cosa la semana que viene me consultan las dudas, ¿sí? Bueno, hoy vamos a avanzar con este cuadrito. Y voy a hacer lo mismo que hice en los 3 cursos. Pero lo quiero volver a hacer para que lo tengan ustedes grabado y que les quede. Bueno, vamos a resolver este renglón de acá que está pintado en amarillo. Y vamos a resolver este, que son los 2 que hicimos en esta clase. Bien, acá están todos los rengloncitos que deberíamos completar, ¿no? Bueno, yo les había pedido que esto lo hagan en la clase. Ahora, los que no les salió o no lo entendieron, traten de poner pausa y hacerlo ahora, por favor. Yo ahora lo voy a resolver, ¿no? Entonces, tómense unos minutitos y háganlo. Es muy importante que lo puedan hacer solos. ¿Listo? ¿Terminaron? Vamos a ver. Acá he escuchado la sugerencia de empezar por el número másico. Y yo lo primero que hice, cuando escuché que me decían el número másico, les pregunté qué era un isótopo. Y les dije, bueno, si no se acuerdan, búsquenlo en la tabla periódica. Así que busquen ahora en la tabla periódica qué es un isótopo. Y traten de imaginarse que yo les estoy preguntando personalmente qué es el isótopo y ustedes me lo tienen que explicar con palabras. Eso los van a ayudar porque en algún momento se lo voy a preguntar. En algún oral se los voy a preguntar. Y lo van a tener que poder explicar. Entonces practiquen eso también. Bueno. Un isótopo, según lo que hayan leído, es un elemento que tiene mismo Z y diferente número másico. Entonces es coherente porque el mismo Z lo tienen que tener porque si no serían elementos diferentes. Y al tener diferente número másico, significa que van a tener más neutrones en el núcleo, ¿verdad? Y yo en la clase les pedí que busquen la tabla periódica y en la tabla periódica aparecen estos ejemplos. Fíjense, aparece este carbono y aparece este otro carbono. Ambos son carbonos porque el número Z, ¿ven que es el mismo? Ahí está, ahí se ve un poquito mejor. Pero lo que cambia es el número másico. Y si el número de protones no cambia, porque si cambia el número de protones, cambia el elemento, sí o sí para que cambie el número másico tiene que cambiar la cantidad de neutrones. Y entonces nos fijamos en este carbono y decía, bueno, número másico es 14, o sea que A es 14. Y si nosotros hubiéramos buscado en la tabla periódica A igual 14, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. A igual 14 sería el nitrógeno. ¿Está? ¿Ven? Entonces, si nosotros cuando completemos la tablita empezamos a buscar los elementos por el número másico, el número másico nos puede mentir. Es tramposo. Como alumno que se copia. Nos está mintiendo. Entonces, tengan cuidado y cuando completen la tabla no empiecen a buscar nunca un elemento por el número másico, porque puede ser un isótopo. De hecho, fíjense. Este carbono de acá es un isótopo del carbono que está en la tabla periódica, que es este. Y nos damos cuenta porque el carbono que está en la tabla periódica tiene número atómico 6 y número másico 12. Entonces es este, ¿ven? Número másico y número atómico. Este es el carbono que está en la tabla periódica. Pero este carbono acá no está en la tabla periódica. En ningún lado. Sin embargo existe. Y está acá. Y yo se los podría poner en el cuadrito ese de tarea. Entonces, cuando resuelvan los ejercicios no los busquen nunca por el número másico. Porque en este caso si hubieran querido encontrar este elemento y lo buscaban por el número másico hubieran encontrado el nitrógeno, ¿ven? Que el nitrógeno tiene número másico igual a 14. Y ustedes habrían respondido que el elemento es nitrógeno y eso estaba mal porque es el carbono 14, que es el isótopo. Entonces tengan mucho cuidado. Eso es lo primero que vimos.
Lo segundo que vimos fue cómo completar esto. Para completar esto, piensen un momentito qué podríamos hacer. Ya nos dimos cuenta que el número másico no nos va a ayudar para nada. Entonces, sí o sí, si tenemos el dato de este 0 y el dato del 54, que es el número de electrones, deberíamos usar estos dos elementos para poder completar todo el renglón. Bueno, pensémoslo entonces por la carga. ¿Qué significa que un átomo tenga carga eléctrica neutra? Significaría que tiene la misma cantidad de protones que la cantidad de electrones. ¿Por qué? Porque los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Entonces, para que el elemento sea eléctricamente neutro, sí o sí tiene que tener la misma cantidad de protones acá que la de electrones. O sea que tiene que tener 54 protones. Y eso se los voy a escribir acá. Ustedes lo podrían justificar diciendo, como es eléctricamente neutro, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones, que es este simbolito de acá. Entonces acá ya tenemos 54. Y después decimos, bueno, el Z siempre va a coincidir con el número de protones. Entonces también tiene que ir 54 acá. Bien, y ahora para el número de neutrones podríamos usar la formulita que está en la tabla periódica. Búsquenla, por favor. Que sería, número de neutrones sería A menos Z. Bueno, A es 131 menos Z, que Z es 54. Y nos daría 77. Y el resultado es 77. Está, yo le voy a correr un poquitito esto. ¿Listo? Yo voy a poner en rojito todo lo que fui modificando, diferente de lo que nos daba el enunciado, ¿no? Bien, esto nos lo daba, esto nos lo daba, esto lo modifiqué y esto nos lo daba. Bien, lo que está en negro es lo que nos daba el enunciado y lo de rojito es lo que fuimos completando. Hasta acá ya estamos muy bien. Después deberíamos poner el símbolo expresado con esta notación. Lo pegamos acá. Entonces veamos. ¿Qué elemento es? Para buscar el elemento buscamos el elemento Z igual 54 en la tabla periódica. 54. Acá está. Es el xenón. ¿Vieron? Z igual 54. Xenón. En este caso justo coincidía con el número másico. Así que si hubieran encontrado el número másico, ya lo encontraban. Pero este podría habernos mentido y nosotros no nos damos cuenta, porque podría ser un isótopo. Bien, entonces, elemento xenón. Así que acá vamos a poner... Acá dice, yo les puse esto acá, que es un elemento X cualquiera. ¿Se acuerdan que en matemática la X significa la variable? Y esta sería la notación que vamos a usar. Acá en este caso, nuestro elemento con Z igual 54 es el xenón. Recuerden que el elemento, al tener una letrita minúscula, esta letrita minúscula siempre va a modificar a la letra que está a la izquierda, ¿sí? Bien, carga eléctrica 0. Entonces si hay 0 podemos directamente no poner nada. Es aceptado. Z, 54. Número másico, 131. Ahí está. Listo, ya completamos ese renglón. Súper sencillo, esto parecía fácil en la clase, pero... O sea, parecía difícil en la clase, pero si lo van practicando a poquito sale bien, sale rápido. Pero tienen que practicarlo. Bien, antes de pasar a otro renglón, vamos a repasar un poquito esto. ¿Qué es lo que más confusión causó? Voy a tener un elemento acá cualquiera, ¿no? Yo acá les puse... Los electrones son las pelotitas rojas, las pelotitas azules son los protones y las pelotitas verdes son los neutrones. Bien. Voy a fabricar un elemento cualquiera. Acá está. Nuestro elemento tiene un protón en el núcleo. Y orbitando alrededor va a tener un electrón. ¿Listo? Ahí está. Quiero que busquen la tabla periódica y que me digan cuál elemento es este. ¿Ven que yo no le estoy dando nada? Tienen que poder verlo de acá, visualizarlo de acá. Si acá tienen un protón, acá podríamos poner cantidad de protones igual a 1. Lo estamos viendo con nuestros ojos. Y tiene un electrón, entonces acá también ya ponemos un electrón. Y después siempre tenemos que acordarnos que el número Z siempre va a coincidir con el número de protones. Entonces si ya tenemos el Z, la cantidad de protones, automáticamente tenemos el Z, que es 1. Entonces para saber qué elemento es, ahora con el Z igual a 1, siempre lo vamos a buscar con el Z, ¿no?
Vamos a buscar el Z igual a 1. El hidrógeno, que está. Ya sabemos que el elemento es hidrógeno. Listo, excelente. Y ahora, otra preguntita. ¿Cuántos neutrones tiene? Acá no aparece ninguno. ¿Está bien que tenga 0 neutrones? Bueno, está muy bien. Los hidrógenos normalmente no tienen neutrones. Yo les había contado que hay otros hidrógenos, que son isótopos, que sí tienen neutrones y se llaman, por ejemplo, deuterio, y otro que se llama tritio. Lo vimos en un video que yo les subí anteriormente. Bueno, entonces, pero este no, este es el hidrógeno que está en la tabla periódica. Y ahora yo les quiero preguntar, este hidrógeno de acá, ¿podríamos calcular con esta formulita el número másico? Perdón, el número de neutrones. Sí, ¿no? Y coincidiría con el 0. Fíjense. A del hidrógeno. Vamos a ir a la tabla periódica y vemos el A del hidrógeno. Número másico del hidrógeno es 1, ¿verdad? 1,00 se redondea como 1. Y el número atómico es 1. Entonces sería, número másico del hidrógeno es 1. Número Z es 1. Fíjense que la cuentita ya automáticamente nos da 0 neutrones. O sea que este es el hidrógeno que efectivamente pertenece a la tabla periódica. Bueno, y ahora yo les quiero preguntar, ¿qué carga eléctrica tiene este átomo de acá? Esta pregunta de la carga eléctrica es como la que más cuesta. Vamos a ver, lo voy a correr. Tiene los protones, nosotros sabemos que tienen carga positiva. Le voy a poner acá. Carga positiva y carga negativa. Ahí está. Entonces, una vez que uno se acuerda eso para el resto de nuestras vidas, ya vamos a saber que los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, y entre los dos tienen la misma carga. Lo vimos en la primera clase. Entonces, este electroncito de acá tiene carga negativa. Y este protón de acá tiene carga positiva. Fíjense que la carga de este electrón se cancela con esta carga. Entonces carga eléctrica sería, vamos a sumar todas las cargas. La carga del protón sería más 1. Más 1. Y ahora vamos a sumar la carga del electrón. Más, pero la carga del electrón es negativa, ¿verdad? Entonces acá vamos a poner más menos 1. Y entonces la suma de todas las cargas eléctricas de nuestro átomo, ¿cuánto da? Fíjense, acá hay que saber un poquito de matemática, pero esta matemática es muy simple. Para suprimir paréntesis acá, el más deja los signos tal cual como están. Entonces acá le sacamos esto, le sacamos este paréntesis y os quedaría menos 1 directamente. Y más 1 menos 1 igual a 0. Carga eléctrica 0. Perfecto. ¿Vieron? Y coincide porque habíamos dicho que esta carga del electrón se cancela con esta carga del protón. Carga eléctrica 0. Listo, hasta acá vamos bien. Bueno, neutrones 0. Y ahora yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un electrón más. Ponemos otro electroncito. Acá está. En esta órbita ahora tenemos 2 electrones. Yo quiero saber cuánto es la carga eléctrica de este átomo en este momento. Piénsenlo, por favor. Y traten de razonarlo, porque en esto es en lo que más se equivocan. Y esto es súper importante. Lo vamos a usar todo el tiempo, porque cuando veamos las cargas, cuando veamos si son cationes o aniones, vamos a entender cómo se van a realizar las uniones químicas. ¿Está bien? Entonces saber distinguir entre cationes y aniones es súper importante. Y tiene que ver con esto de las cargas. Bien. Fíjense. Acá esta carga positiva del núcleo se cancelaría con esta otra carga negativa, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo elegir esta o podría elegir esta, pero siempre me va a quedar un electroncito solo. Este electrón me quedó solito acá, no hay un protón que le cancele esa carga. Entonces toda la carga de nuestro átomo va a ser menos 1. Debido a este electrón de más en relación a la cantidad de protones. Y podríamos hacer la cuentita esa. Yo a mí no me gusta que se memoricen estas fórmulas, pero la podríamos hacer con esta cuentita. Entonces, vamos a sumar las cargas para entender cuánto es la carga total de nuestro átomo. Cantidad de protones 1. Entonces tiene una carga positiva. Voy a poner así, más 1. Y ahora vamos a sumar la carga de la cantidad de electrones que tengamos. ¿Cuántos electrones tenemos? 2. 1 y 2. Entonces tenemos 2 cargas negativas. Ahí está.
Bueno, y ahora otra vez con la regla de los signos, este más le deja este signo como está, nos quedaría menos 2. Y ahora, más 1 menos 2 menos 1. ¿Vieron? Esta formulita más o menos los puede guiar, pero a mí no me gusta que se lo aprenda con esta formulita. Lo podemos ver fácilmente con esto. Bien, y ahora, como ejemplo, vamos a agarrar otro ejemplo más. Este elemento que voy a poner ahora ya no va a ser el hidrógeno, así que lo voy a borrar. Esta carga la voy a borrar. El Z ya no va a ser 1. Número 3 no sé. Electrones no sé. Lo voy a inventar ahora, el que me dé la gana. Tengo que ponerle los neutrones, porque si yo no le pongo neutrones, el núcleo va a ser inestable. Los neutrones no tienen carga o sea, no tienen carga eléctrica, tienen carga neutra, pero le dan una estabilidad al núcleo, si no el núcleo se desarmaría, ¿no? Porque son todos partículas positivas, y las partículas positivas se repelen, ¿verdad? Bueno, los neutrones están estabilizando nuestro núcleo. Bien, y ahora yo me gustaría agregarle más electrones, no quiero que haya 2 solamente. Bien, pero hay que tener cuidado porque si le vamos a agregar más electrones, tenemos que poner más orbitales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el primer orbital entraban solamente 2 electrones? Entonces ahí le agregué otro orbital. Ahí está, más o menos. Entonces ahora voy a seguir poniendo electrones, los que me dé la gana. Y la tarea de ustedes va a ser decirme cuánto es la carga eléctrica de este átomo de acá. Piénsenlo, díganme, yo quiero que me digan qué elemento es, carga eléctrica, número Z, número de neutrones, número de electrones. Traten de poner pausa y hacerlo porque estas clases son muy prácticas, ¿eh? Si ustedes no practican ahora y lo practican todo un día antes del examen, les va a parecer muy difícil, la verdad. ¿Calcularon? Si no calcularon, pongan pausa y calcúlenlo. Listo, lo vamos a corregir. A ver. Cantidad de electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponemos acá un 6. Cantidad de protones. 4. 1, 2, 3, 4. Y 4 neutrones también, ¿no? Bien. Cantidad de protones, dijimos 4. Cantidad de neutrones, dijimos 4. ¿Cuál es el número de neutrones? ¿Cuántos neutrones tiene nuestro elemento? Bueno, el número de neutrones ya lo sabemos, ¿no? 4. No se confundan con las formulitas, como me confundí yo recién. Y ahora queremos saber el número másico. ¿Cuánto es el número másico de este átomo de acá? Acá está la formulita. Pongan pausa y háganlo. Bien, el número másico es el número de neutrones, 4, más el número de protones, el número Z, ¿no? Más 4, igual a 8. Y noten esta cosa. Y fíjense esto. Dijimos que el número másico es 8. Debería haber 8 pelotitas en el núcleo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vieron? El número másico siempre va a coincidir con la cantidad de pelotitas que hay en el núcleo. Eso está dicho de manera muy poco técnica, ¿no? Con la cantidad de protones y neutrones, ¿no? Pero es eso. Bien. Listo. Ahora nos gustaría saber qué elemento es. ¿Lo buscamos por el número másico? No, ¿verdad? Lo vamos a buscar por el número Z, que es 4. Entonces vamos a la tabla y buscamos Z igual a 4. Acá está. Es el berilio. Bien. Fíjense que si lo hubiéramos buscado por número másico no habríamos encontrado nada, porque el litio tiene el número másico 7 y el berilio tiene el número másico 9. Faltaría el 8, que era justo el que nos daba. Entonces tengan cuidado. Entonces el elemento es berilio. Y ahora la pregunta más importante, la carga eléctrica. ¿Cuánta carga eléctrica tiene este átomo de acá? Ahora sí, esta es la pregunta más importante. Pongan pausa y traten de pensarlo. Bueno, tan simple como contar la cantidad de protones y electrones, ¿no? Me voy a acercar un poquito y vamos a hacer lo mismo de hace un ratito. Vamos a ver. Voy a cambiar de color. Voy a agarrar este color, espero que se vea bien. Podríamos decir, por ejemplo, que este protón de acá, la carga positiva se va a cancelar con esta carga positiva de este electrón. La carga positiva de este protón, por ejemplo, se cancelaría con la carga positiva de este protón. La carga de este protón que está ahí chiquitito metido atrás de todo, se cancelaría con este de acá. La carga eléctrica de este protón se cancelaría con este, ¿no? Y nos estarían quedando dos electrones que no hay ningún protón que les cancele las cargas. Este y este de acá. Entonces, esa va a ser la carga eléctrica que va a tener nuestro átomo. Los electroncitos que les sobran, que no tienen carga de protones que los compensen, va a ser la carga eléctrica.
Entonces va a tener carga eléctrica, ¿cuánto? Menos 2, ¿verdad? Hay dos electroncitos que no tienen protones que les cancelen las cargas. Y ahora lo podríamos ver con esta cuentita de acá. Primero, vamos a poner la cantidad de protones. O sea que son las mismas cantidades de cargas positivas. Tenemos más 4 cargas positivas, que son la cantidad de protones. Y ahora vamos a sumar las cargas negativas. Más la carga que tienen todos los electrones. Que como tenemos 6 electrones, van a ser 6 cargas negativas. Y ahora con matemática, si suprimimos este paréntesis, nos quedaría más 4 menos 6. Nos quedaría igual a menos 2. ¿Vieron que esta formulita nos da la carga eléctrica? Lo que hacemos siempre es sumar las cantidades de las cargas. La suma de todas las cargas positivas más la suma de las cargas negativas, que por ser carga negativa le va a quedar negativo, nos va a dar la carga total. Es tan simple como eso. Y en el átomo estaría pasando esto, que se estarían cancelando las cargas. Bien, en este caso, como tenemos más electrones que protones, nuestro átomo va a quedar cargado con carga eléctrica negativa. Y si tuviéramos más protones que electrones, nuestro átomo quedaría cargado con carga eléctrica positiva, ¿verdad? Igual a la cantidad de protones que tenga de más. Bien, espero que esto se haya entendido bien, es fundamental. Se los volví a decir, yo sé que se los dije hoy en la clase a todos, pero se los volví a grabar para que les quede y lo puedan transcribir en la carpeta, ¿está bien? Es muy importante que escriban todo lo que yo les estoy diciendo porque es lo que ustedes van a utilizar para después pensar y razonar y justificar, cuando tengan que justificar. Bien, pero si entendieron esto ya va a ser súper fácil. Bueno, entonces ahora que ya pensamos todo esto, vamos a seguir completando otro ejercicio más, otro rengloncito. Acá estamos, y el ejercicio que vamos a hacer va a ser este que les dije, carga eléctrica más 4. Número másico 119 y cantidad de protones 50. Traten de completar esto, los que no lo hicieron, los que se copiaron en la clase, que lo escribieron y no lo pudieron pensar, traten de poner pausa y razonarlo ahora, por favor. Esto es como lo más importante que pueden hacer en este tema. Listo, ¿lo resolvieron? Yo ahora lo voy a resolver. Si no, pongan pausa y háganlo. Bien, entonces habíamos dicho que no podríamos empezar por el número másico para encontrar el átomo o el elemento que estamos buscando. Ah, pero acá tenemos el número de protones, que siempre coincide con el número Z, así que este rengloncito es muy fácil. Bien, y ahora para el número de neutrones utilizaríamos la formulita que está en la tabla periódica, Búsquenla en el cuadrito amarillo si tienen la misma que yo. Atrás. Bien, pero el número de neutrones siempre va a ser A menos Z. A menos Z, que esta formulita ya se las dije como 80 millones de veces. A menos Z. Igual muchos se la saben, Y ahora reemplazamos porque A es 119. Z es 50. Así que esto nos quedaría 69, ¿verdad? Ah, bueno, acá voy a pintar de negrito los datos que nos daba el problema. Este nos daba el problema. Este nos daba el problema. Y también nos decía... Ajá, este de acá nos daba el problema. Los que están así transparentes, que no les puse nada, son los que estuvimos completando nosotros. Bueno, y ahora la pregunta difícil. ¿Cuántos electrones tiene? Si no lo hicieron, piénsenlo ahora, Pero además de resolverlo, traten de pensar cómo ustedes lo justificarían. Pues yo les voy a preguntar. Ustedes me dicen tal número. Y yo les voy a preguntar, ah, bueno, ¿pero por qué? Y si está mal esa justificación, va a estar mal, aunque la respuesta esté bien, ¿verdad? Bueno, entonces, agarremos. Decimos, bueno, este tiene carga positiva. Entonces, ¿va a tener más cantidad de protones o de electrones? De protones, ¿verdad? Porque los protones tenían carga positiva. Entonces, si tiene 50 protones, ¿tiene que tener 4 electrones menos? Porque tiene 4 protones más. Sé que es medio trabalenguas, pero razónenlo. Entonces, a 50, si le restamos la cantidad de cargas positivas, nos va a quedar la cantidad de electrones necesaria para que queden 4 cargas positivas sin compensar. 46 electrones. Bien. Y ahora faltaría el símbolo
el elemento, si lo buscan en la tabla periódica, con el z igual a 50 lo voy a hacer. Z igual a 50. Acá estamos. El estaño, ¿verdad? Bien. Estaño. Y ahora teníamos que poner... ¿Qué más teníamos que poner acá? Teníamos... Completemos esto con esta anotación que tenemos acá. ¿Cómo completaríamos acá? Muy bien, acá arriba, en el superíndice pondríamos el número másico, ¿verdad? Que es 119. En el subíndice, o sea, la partecita de abajo, acá, vamos a poner el número z, que es 50. Súper fácil. ¿Y nos falta algo? Sí, ¿verdad? La carga, porque en este caso sí tiene carga. El anterior no tenía carga y lo dejamos vacío. Pero acá hay una carga positiva más 4, así que la vamos a poner acá de este lado. Más 4. Y ahí está completado el rengloncito. Bien, esto mismo tienen que hacer con todos los renglones de nuestro trabajo práctico. Cualquier duda que tengan me la pueden consultar, ¿está bien? Bien, todo esto, además ya completamos casi todos, un montón. Quedarían todos estos a hacer para ustedes. Bueno, espero que se haya entendido. Bien. También pueden seguir respondiendo estas preguntas, ¿no? Los cationes, si se acordaban, eran los iones que tenían carga positiva. Los aniones eran los iones que tenían carga negativa. Y los elementos fundamentales son los que tienen carga neutra. ¿Listo? Bueno. Bueno, pueden seguir haciendo este ejercicio de acá. Y ahora, tengan cuidado cuando resuelven este de acá, ¿eh? Fíjense, van a tener que hacer... Bueno, yo le voy a agrandar un montón. Fíjense y estén atentos. Este guioncito estaría separando todos, ¿no? No es un signo menos, no se confundan. Pero el signo menos va a aparecer así. ¿Ven? Como superíndice acá. Este oxígeno de acá tiene carga negativa, menos 2. Y acá, como no se especifica ni el número atómico ni el número másico, lo vamos a considerar que es el oxígeno de la tabla periódica. Y entonces ya van a poder comprender la composición de todo este oxígeno. Bien, este tampoco tiene carga. Todos los que no tengan nada arriba no tienen carga. ¿Ven? Este no tiene carga, pero este sí. Y si el elemento, si acá no está especificado, por ejemplo acá, no está especificado ni el Z ni el A, lo consideramos de la tabla periódica. Entonces el número másico sí lo vamos a considerar o buscar en la tabla periódica. Este no, el número másico es este que está acá, ¿eh? Tengan cuidado porque puede ser un isótopo. Bien. Bueno, y ahora vamos a hacer algún ejercicio con configuración electrónica, que es algo de esta segunda parte. Bien, vamos a resolver este de acá. Entonces, nuestra idea es completar este cuadrito. O sea que a partir de la configuración electrónica deberíamos completar el Z, el periodo, el grupo y el tipo de elemento. Bien, yo entonces voy a copiar esto en mi hoja donde yo esté practicando. Y voy a empezar a desglosar esto y a poder comprender esta configuración electrónica, ¿eh? Yo sé que parece complicado, pero van a ver que es súper sencillito, solo hay que hacerlo. Bien, acá está la configuración electrónica. La copié, directamente la copié, no hice nada raro, ¿no? Y entonces nosotros deberíamos recordar una cosita. Estos superíndices que están acá son la cantidad de electrones que tiene esta capa P. Un chico me había preguntado qué significaba el P y el S. Y más adelante es el D. Bueno, son los nombres de las capas. Y de alguna forma nos están diciendo el tamaño que tienen. Imagínense la capa S, que es un cajoncito chiquito. La capa P, como soporta 6 electrones, es un cajoncito mucho más grande, ¿no? Y la capa D va a ser un cajoncito mucho más grande porque va a soportar 10 electrones, ¿no? Los electrones podríamos imaginarlo como pelotitas que podríamos poner ahí adentro, ¿no? Entonces acá tendríamos, por ejemplo, un electrón. En una capa S entrarían 2 electroncitos nada más. Por eso en todas las capas S vamos a poner solamente 2. Y si quisiéramos poner más, en esta capa S no nos entraría, ¿verdad? Le voy a poner los nombres. Capa D, ahí está. Si yo tengo más electrones, en una capa S no podría ponerlos, ¿verdad? Tengo que ponerlo porque no me entran más. En la capa S solamente entran 2 electrones. Bueno, si quiero poner más voy a tener que ir a una capa P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la capa P solamente entran 6 electrones, ¿ven? Como máximo, 6 electrones. Bueno,
Y si tuviera una capa D, que acá en este caso no hay, pero más adelante sí hay, y en ejercicios que hicimos anteriormente había, entrarían 10 electrones, más no. Y entonces si tuviéramos una capa D, podríamos empezar a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más no podríamos poner. Yo acá la hice muy grande, pero vamos a achicar. Ahí está. Más de estos electrones no entraría en la capa D. Si tengo más electrones, tengo que pasar a la capa siguiente. Sería una manera de poder entender esto, ¿no? Bien. Esto yo no lo hice hasta ahora, no lo voy a hacer nunca más, pero lo podríamos hacer ahora. Así que voy a agarrar estas capas y vamos a empezar a usarlas, ¿no? Entonces capa 1S. Entran máximo 2. La siguiente capa es una capa 2S, que entrarían 2 también. Y la siguiente capa es una capa 2P. Así que sería, bueno, esta capa de acá, ¿no? La capa 2P es esa que viene ahí. Y después después de la capa 2P viene una capa 3S, así que vendría otra capa de estas. Y después de esa viene una capa 3P, vendría otra capa P de estas. Y después de eso viene una capa S, así que viene otra capa S más. Ahí está. Lo ordené en forma de capas. Espero que esto no los confunda. Lo estoy haciendo ahora por si necesitan otra manera rara de imaginárselo. Y ahora yo les podría poner los nombres, ¿no? Bien. Capa S. Esta es la capa S1. Acá está. 1, 1. Esta es la capa S2. Capa 2. Esta es la capa 2P. Es esta de acá, ¿verdad? 2. Esta es la capa 3S. 3. Esta es la capa 3P. 3P. Esta es la capa 4S. Ahí está. Bien. Yo sé que esta parte confunde un poquito. Estoy tratando de hacerla lo más pedagógico posible. Bueno. Bien. Acá estamos interpretando recién esta configuración electrónica. Ahora dijimos que estos eran los electroncitos, ¿no? Por capa. Y fíjense que acá tenemos unos numeritos. Entonces, esta capa de acá, entera, va a ser la capa número 2. Esta capa entera de acá va a ser la capa número 1. Esta capa de acá, que yo le voy a pintar de otro color, va a ser la capa número 3. Ahí está. Y esta que nos quedó acá va a ser la capa número 4. Yo le voy a pintar de algún colorcito. Ahora le cambio el color, ¿no? Listo. Entonces, en total, nuestro átomo debería tener 4 capas, ¿verdad? Yo sé que esto confunde porque hay dos términos, un término S y un término P. Pero toda esta es la capa 3 y toda esta es la capa 2. Que lo estoy leyendo acá, ¿no? Entonces de acá voy a seguir leyendo. Esto se los grafiqué para que lo puedan pensar de una manera diferente. No lo tienen que hacer. Pero se los hago yo para que lo puedan razonar de otra manera. Bueno, ¿cuántos electrones tenemos acá? 2 más 2, 4 más 6, 10. 12, 18, 19 electrones, ¿verdad? Entonces, nuestro elemento tiene 19 electrones. ¿Tiene 19 electrones? Bueno, serían los electrones que nos gustaría poner acá, que son los que están acá, ¿no? Entonces vamos a interpretar estos numeritos en nuestro gráfico de cajitas. Bien. Esto nos dice que en la primera cajita, en la primera capa, entran 2 electrones. 1, 2. Ahí está. ¿No? Los ponemos ahí en la primera cajita. Bien. Si queremos poner más electrones, en esta cajita no entran. Hay que poner la siguiente. Entonces ponemos uno ahí. Y otro más ahí. Si queremos poner más electrones, en esta cajita no entra, ¿no? Entonces vamos a seguir poniendo. Vamos a poner acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto es una capa P que solo soporta 6. Es lo que está acá, ¿ven? En esta capa 2P entran 6 electrones. 6. Y en esta capa S entran 2. 2. Y entre estas dos van a formar la capa número 2. Y toda esta de acá va a ser la capa número 3. Y esta va a ser la capa número 4. Bueno, y la primera era la capa número 1, ¿no? Bien, ahí estamos dividiendo los electrones por capas. Bueno, vamos a poner los 19 electrones como dice ahí, ¿no? Acá ponemos 2. Acá ponemos 6. Y acá ponemos, ¿cuánto nos queda? 1, ¿no? 1. Y fíjense que ahí tenemos los 19 electroncitos ubicados por capas. Bien. Y ahora lo siguiente. Queremos saber qué elemento es. El cuadrito nos pedía que escribamos el número Z, ¿verdad? Nos pide escribir el Z, el periodo, el grupo y el tipo de elemento.
Así que empecemos buscando el número Z. Para encontrar el número Z vamos a suponer que es eléctricamente neutro. Entonces si lo suponemos eléctricamente neutro, diríamos que la carga es 0. Y si la carga es 0 y tiene 19 electrones, sí o sí tiene que tener 19 protones, ¿verdad? Si no, la carga no coincidiría. O sea, no tendría carga 0, tendría carga o positiva o negativa. Bueno, entonces ya tenemos el número Z, que es la cantidad de protones, porque lo estamos suponiendo neutro, ¿no? Siempre que no nos indiquen que tiene carga eléctrica, lo podemos suponer que es neutro. Bien, y ahora ya está, ¿no? Vamos a la tabla periódica y buscamos Z igual a 19. Acá está, el elemento es el potasio. Entonces acá vamos a poner elemento potasio. Listo, hasta acá yo lo hice largo, pero es súper sencillito. Es leer la cantidad de electroncitos, contarlos, ponerlos y decir, bueno, esto es eléctricamente neutro, así que tiene que tener 19 protones. Porque lo estamos suponiendo neutro. Y ahí ya lo encontramos, así que acá esto ya lo podríamos completar. Z, en este caso, sería igual a 19. Perfecto. Periodo y grupo. Hay dos maneras de darnos cuenta del periodo y grupo. Primero les voy a mostrar la más fácil. Leer la tabla periódica. Esta tabla no lo dice, pero la tabla que yo les pasé, que está en fotos en el Moodle, acá entre el litio y el hidrógeno, acá arriba dice metales alcalinos. Acá arriba va a decir metales alcalinotérreos. Y estos, acá dice elementos de transición, pero todos estos son todos metales. Acá arriba va a decir no metales. Y los no metales van a ser todos estos hasta que llega la separación esta roja, ¿no? Todos los elementos están por encima de esta separación roja. Sin contar los últimos, la última columna que son los gases inertes. ¿Está bien? Pero todo eso lo miramos en la tabla. Bueno, la tabla periódica acá arriba dice grupo. Y acá dice periodo. Eso significa que este numerito de acá, los renglones son los periodos. Y las columnas son los grupos. Esto anótenlo, resáltenlo, porque esto es extremadamente importante. Se los voy a preguntar constantemente, ¿sí? ¿A qué grupo y a qué periodo pertenece tal elemento? Y lo van a leer en la tabla periódica, pero tienen que anotar esto que les estoy diciendo. Las columnas son los grupos y los renglones son los periodos. Listo. Bueno, entonces, fíjense, estamos en el potasio. ¿Qué periodo es el potasio? Periodo 4, ¿verdad? Acá está. ¿Y en qué grupo estamos? Grupo 1. ¿Ven? Grupo y periodo. Listo. Perfecto. ¿Me entendieron ahí? Espero que sí. Ya tenemos todo completo. Tenemos grupo. Acá está. Z era igual a 19. Periodo dijimos que era 4. Grupo era igual a 1. Y el tipo de elemento sería un elemento metálico. Listo. Súper fácil, ¿no? Ahora voy a hacer un comentario sobre la segunda manera de poder ver esto. Y cómo hacer el grafiquito de esto. Fíjense. Este elemento acá tiene 4 capas, ¿verdad? Hasta la capa número 4 nosotros completamos. Como tiene 4 capas, eso significa que tiene que estar en el periodo 4. El periodo nos va a decir la cantidad de capas de electrones que tenga el átomo. Y el grupo nos va a decir la cantidad de electrones en la última capa. Bueno, no todos, ¿no? Por ahora solo vamos a ver los grupos incluidos el grupo 1 y grupo 2. Estos no los miramos. Y saltamos al grupo 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Estos no los miramos, ¿eh? Bien, entonces, el grupo 1 significa que tiene un electrón en la última capa. El grupo 2 tiene 2 electrones en la última capa. El grupo 3, toda esta columna va a tener 3 electrones en la última capa. Toda esta columna va a tener 4 electrones en la última capa. Toda esta columna va a tener 5 electrones en la última capa. Esta columna va a tener 6 electrones en la última capa. 7 electrones en la última capa. Y toda esta columna va a tener 18 no, 8 electrones en la última capa, ¿sí? El 1 no lo miramos. ¿Listo? Fui súper rápido, pero es leer esto acá nada más. Bueno, entonces, acá en la última capa hay un solito electroncito, ¿no? Acá, la última capa tiene un solo electrón. Entonces debería estar en el grupo 1. ¿Vieron? Bueno, entonces, la cantidad de capas nos dice el periodo. Y el último electrón nos dice el grupo. Siempre si despreciamos o no tenemos en consideración estos grupos de acá, ¿no? Esto no los miren. Bueno. Listo, súper fácil. Lo último que nos quedaría
extra sería comprender cómo hacemos el gráfico de este elemento. Bueno, para poder dibujar nuestro átomo entonces, lo que vamos a hacer va a ser completar este cuadrito de acá. Que es el mismo cuadrito que venimos completando desde hace semanas, solo que le agregué las capas. Entonces, carga eléctrica de nuestro elemento, la suponemos neutra, ¿no? Entonces 0. Cantidad de protones, dijimos que como lo consideramos neutro y tiene 19 electrones, que los contamos de acá, Z tiene que ser 19. Cantidad de neutrones, lo buscamos en la tabla periódica. Venimos acá. Z igual 19. Dijimos que era el potasio. Y fíjense, dijimos que la cantidad de neutrones era el número másico menos el número Z, ¿no? El número atómico. Y el número másico acá es 39,00, ¿no? 0,09. Pero lo podríamos redondear a 39. Entonces A es 39. Y A menos Z nos da la cantidad de neutrones. 39 menos 19 nos va a decir cuántos neutrones tenemos. No sé qué dije recién, si electrones o neutrones. Pero son neutrones. Entonces 39 menos 19 serían 20 neutrones. Este potasio tiene 20 neutrones. Este calcio, ¿cuántos neutrones tiene? 40 menos 20, 20 neutrones. Este escandio, ¿cuántos neutrones tiene? 44,9 lo redondeamos a 45, ¿no? 45 menos 21 serían 24, ¿verdad? 24 neutrones. ¿Vieron? Y eso sirve para cualquier elemento. Bueno, entonces acá tenemos número de neutrones, 20, habíamos dicho. Electrones, ya sabemos que tiene 19, lo contamos directamente de acá, ¿no? De los exponentes. Electrones en la primera capa. ¿Cuántos hay en la primera capa? 2, ¿verdad? Son estos dos chiquititos de acá, este y este. 2. En la capa número 2 tenemos, acá tenemos 2 más 6, 8, ¿verdad? 2 más 6, 8 electrones en la última capa, perdón, en la segunda capa. Entonces, acá tenemos 8. ¿Ven que este numerito de acá nos está diciendo la capa que es? Nuestra capa 3 estaría constituida por este término y este término. Y en la capa 3S tenemos 2 electrones, en la capa 3P tenemos 6 electrones. 6 más 2, 8 electrones. Que es la misma cantidad que hay acá. 6 más 2, 8 electrones. 8. Y en la capa 4 nos queda un solo electroncito, ¿vieron? Ahí está. Listo, ahora que completamos este cuadrito, el gráfico sale muy sencillo, ¿no? Acá está nuestro potasio. ¿Ven? En la capa 1 acá les puse, la primera capa es la número 1. Entran 2 electroncitos. En la capa número 2 entran 8, ¿no? La 2 es la que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, en la capa número 3, que es esta de acá, dijimos que entraban 8, así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Y en la capa número 4, que es la que sigue, esta de acá, entra un electroncito. Acá tenemos. Y en el núcleo tenemos 19 protones y 20 neutrones, que no se ven porque están todos ahí amontonaditos, ¿no? Bueno, ¿vieron cómo la configuración electrónica nos indica cuántos electrones hay por capa? Y eso es lo que significa configuración electrónica. Una configuración es una manera de ordenar las cosas. Y electrónica refiere a electrones. Entonces la configuración electrónica nos va a decir cómo están ordenados los electrones en capas. Y acá tenemos otro ejemplo. Yo recuerdan que en un momento les había dicho que la tercera capa entraban máximo 8. Bueno, eso simplemente es cuando estamos en el grupo 3. O en el grupo 4 los primeros elementitos. Los demás ya no. Y acá tenemos un ejemplo, fíjense. Fíjense, acá tenemos el ejemplo del protactinio. Acá tenemos la configuración electrónica del protactinio. Y observen una cosita. Acá nosotros, bueno, para poder describir cuántos electrones por capa hay, tenemos que identificar las capas. ¿Ven? Fíjense. Acá está. Lo hice un poquito más chiquito, ¿no? La capa número 2 serían estas dos de acá. La capa 3 sería esta, esta no, pero esta sí, ¿no? A esta hay que contarla, ¿ven? Entonces, para saber cuántos electrones en la capa número 3 tenemos, sería sumar estos 10, más 6, 16, más 2, 18. ¿Ven? La capa 3, 18 electrones. Y acá puse los tres términos que tienen el 3 adelante de la letrita, que es este,
este y este. ¿Ven que están desordenaditos? Este 4s está ahí metido en el medio molestando. Pero lo tenemos que ignorar. Y si queremos ver cuántos electrones hay en la capa 3, simplemente miramos lo que tengan un 3 adelante. Bien, la capa 4, ¿cuántos electrones habrá? Bueno, la capa 4 está constituida por este término, por este de acá, este lo salteo, por este y por este, ¿verdad? 14 más 10 más 6 más 2, hasta acá, 4S2, 4P6, 4D10 y 4F14. La suma de todos estos nos da 32. 24 iba a decir cualquiera, ¿no? 32. Entonces, ven que todos estos numeritos nos están diciendo cuántos electrones hay en la capa 4, aunque acá estén mezclados. Bueno, la capa 5 lo mismo, agarramos los que tengan el numerito adelante, el coeficiente 5. Este, más este, más este, más este, que es lo que yo escribí acá todo juntito, ¿verdad? Sumamos los electrones, 2 más 6, 8, más 10, 18, más 3, 21. Y ahí nos da 21. ¿Cuántos electrones hay en la capa 6? Agarramos todos los coeficientes que tengan 6. Este de acá, 2, más este de acá que tiene 6 electrones, ¿verdad? 8 electrones en la última capa. Mentira, en la anteúltima capa. En la capa 6. Y en la capa 7 vemos cuál es el coeficiente que tenga 7. Este solito. Entonces tiene 2 electrones en la última capa, que es la capa número 7. Y es el protactinio. ¿Vieron? Bueno, entonces de esta manera nosotros podemos dividir por capas cuántos electrones hay, leyendo la configuración electrónica. Bien, bueno, terminamos la clase acá. Es una clase completa, ¿sí? Esta clase es muy puntual, resolvimos 3 ejercicios, pero los desarrollamos en profundidad. Así que bueno, esto estudienlo mucho. Fíjense que si lo van practicando a poquito es muy sencillo. Y si no entienden algo me lo pueden consultar. Mejor dicho, me lo tienen que consultar. Si no me lo consultan, se les puede hacer muy complejo todo esto. Pero van a ver que esto es súper sencillito. Es hacer lo que yo les mostré en este video. Nada más. Nada más. Es hacer eso, mecánico casi, y listo. Más adelante vamos a ver que esto nos va a servir muchísimo para poder encontrar y entender la estructura atómica y la estructura de las moléculas y la estructura de los materiales, ¿no? Que están hechos por moléculas y a su vez las moléculas por átomos. Bueno, les mando un saludo muy grande y nos vemos la semana que viene.